Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Para los que seáis nuevos por aquí, mi nombre es Eva y hoy os traigo un tutorial súper fácil de una tote bag en centímetros, ¿vale? Yo he seguido un tutorial, no es idea mía, pero el tutorial estaba en inglés y en pulgadas y yo lo voy a hacer en español y en centímetros para que lo entendamos por aquí, mis chicas. Mirad, es esta tote bag, es preciosa, lleva un bolsillo delantero y dos laterales. Yo la he hecho esta con la colección de Maggie Holmes de Trip, de viajes. Y mirad qué bonito me ha quedado el bolsillo de delante. Me encanta. Con sus asas, por dentro es muy sencillita, como podéis ver ahí. Lleva una base, que es de una cajita, que ahora veréis cómo se hace. Y es muy fácil, y os voy a decir todas las medidas ahora mismo, porque vamos a hacer otra aquí conmigo en directo. Así que vamos a empezar. Vamos a necesitar 8 piezas, 2 para las asas, los 2 bolsillos laterales, el bolsillo central, la base de la caja, que es una cajita, que es esto de aquí, y lo que envuelve la bolsa que envuelve la caja, el cuerpo este, digamos, el cuerpo este, que es esto de aquí, que he tenido que hacer un añadido, son 2 piezas porque con una no llega. ¿Vale? Con un papel de 30 no llega. Entonces tengo 2 piezas para hacer la parte de arriba. Así que vamos a empezar por la parte de abajo, que es esta de aquí. Para esta base necesitáis una cartulina de 16,5 . Vale, vamos a ver. Vamos a necesitar para la base de la caja, para esto de aquí, una cartulina de 16,5 por 10,1 y a todo alrededor le vamos a hacer un doblez a 1,4 por aquí, a todo alrededor 1,4, ¿vale? 1,4, 1,4. Os voy dejando todas las medidas por pantalla para que las tengáis, ¿vale? Y ahora pues lo que vamos a hacer es muy fácil. Con unas tijeras, por donde hemos hecho el doblez. Vale, y ahora pues ya que lo tenemos cortado y doblado por todos los lados, lo que vamos a hacer es una cajita. Ya sabéis cómo se hace una cajita. Por las marcas lo vamos cortando. Y ahora con cuidado lo doblamos bien. Y lo pegamos. Bueno, pues ahora, mientras se seca la cajita, que la voy a dejar en un lateral, os voy a decir las medidas de las 2 asas de la tote bag, ¿vale? Las 2 asas hacen 30,5 por 5. ¿Vale? Lo voy a poner aquí para que lo veáis en la tabla. 30,5 por 5. Y en el lado de 5 tenemos que hacer una marca en el medio, a 2,5. ¿Vale? Para luego pegarla o coserla y ya tenemos el asa de la cesta. Aquí está, 2 piezas. Súper fácil. Y ahora os voy a decir las medidas de la parte esta ancha de la bolsa, todo el cuerpo este. Que ya como os he dicho antes,
son 2 piezas porque con una no llega, ¿vale? Con una de 30 no llega, tienen que ser un añadido. Así que vamos a hacer una pieza, tiene que hacer 30,5 por 15,2, ¿vale? Y en el lado de 30,5, no, perdón, en el lado de 15,2 le hacemos un doblez a 2,5, ¿vale? Y en el lado de 30,5 le hacemos un doblez a 1,4 y en ambos extremos, y en el otro extremo a 1,4, de manera que tenemos aquí dos extremos de 1,4 y la parte larga, el doblez este que le hemos hecho de 2,5, ¿vale? Esto será porque doblamos así, esto lo metemos para adentro y nos quedará embellecido y más reforzado. Y la pieza pequeña y la pieza añadida, esta pieza que le vamos a añadir, tiene que hacer 16,2, no, perdón, 16,4. Esta pieza tiene que hacer 16,4 por 15,2. Y en el lado de 15,2 le hacemos un doblez a 2,5. Y luego en el lado de 16,4, en ambos extremos hacemos lo mismo, marcamos a 1,4 y en el otro extremo igual, a 1,4, ¿vale? Yo ya las tengo. Eso sería todo el cuerpo de la bolsa, las dos piezas estas, ¿vale? Y ahora ya al final me acaba de llegar un paquete. Vale, seguimos. Ahora vamos a hacer los dos bolsillos laterales. Os voy a dar la medida, ¿vale? Los bolsillos laterales van a ser 10,2 por 11,4. 11,4 por 10,2. Y en el lado de 11,4 vamos a ambos lados doblar a 1,4, ¿vale? 1,4 y en el otro extremo, ambos extremos 1,4. Uy, esto lo he puesto mal. Y en el lado de 10,2 tenemos que doblar a 1,4, a 2 y a 2,5. Y en el otro extremo igual, 1,4, 2 y 2,5. Y no sé si podéis ver ahí las dobleces, ¿lo veis? Esto es para hacer el acordeón del bolsillo. Dos piezas. Y ya por último, la última pieza sería el bolsillo delantero, que es este de aquí, que luego adornamos. Este bolsillo tiene que hacer bolsillo delantero 15,2 por 11,5. En el lado de 11,5, en ambos extremos, le vamos a hacer un doble de 1,4. 1 y 1,4. Luego, en el lado de
15,2, en el lado de 15,2, en ambos extremos vamos a hacer los pliegues del acordeón, que es como antes, a 1,4, a 2 y a 2,5, en ambos extremos. En el otro extremo lo mismo, 1,4, 2 y 2,5, y nos quedan los pliegues del acordeón, ¿vale? Ya tenemos el bolsillo central. Y ya tendríamos todas las piezas para empezar a montar la bolsa. La base, que ya está seca. Los dos bolsillos laterales, el bolsillo central, las piezas del cuerpo de la bolsa y las asas. Y ya podemos empezar a montar la caja. Es muy fácil y lo vais a ver enseguida, ¿vale? Cómo la voy a montar. Lo primero que voy a hacer es pegar estas dos piezas entre sí para luego ponerlo aquí. Podéis hacerlo con cinta de doble cara, con pegamentos, ¿vale? Estas dos piezas, lo primero que vamos a hacer, los dobleces, marcarlos bien, ¿vale? Marcamos bien los dobleces. Ya estarían, ¿vale? Y este doblez lo vamos a pegar. La otra pieza lo mismo, el doblez ancho lo vamos a pegar. Y ahora, pues las partes que hemos hecho el doblez, la vamos a unir. En la parte de 1,4, para unir las dos piezas entre sí, ¿vale? Ahí bien unidas. Vamos a dejar que se seque. Vale, ahora ya que tenemos esta pieza ancha, lo que vamos a hacer es, o sea, esta pieza larga, pegarla alrededor de la cajita. Esto puede ser la parte más difícil, pero se pega por fuera, o sea que tampoco es tan difícil. Yo en el lateral pongo la marca para que no se vea adelante. Lo pongo aquí en el lateral y voy pegándolo con paciencia todo alrededor. Yo le voy a poner en este caso cinta de doble cara, pero lo podéis hacer también con pegamento. Sobre todo cuando vayáis a pegarlo, que quede el doblez ese que hemos hecho para embellecer, que quede arriba, no lo vayáis a pegar abajo en la caja, que tiene que quedar arriba. Empiezo a pegar por el doblez de 1,4 en el lateral, para que me quede en un lateral y no se vea mucho, y ya está, con paciencia ir pegando, con mucha paciencia. La paciencia es la madre de la ciencia. Así, a todo alrededor. Y ahora en este lado de aquí que nos queda al final para unir las dos piezas estas, le vamos a poner también o pegamento o cinta de doble cara. Vale, si os sobra un poquito más o un poquito menos, da lo mismo, eso lo ponéis hasta donde os llegue.
Aquí me ha sobrado un poco, entonces lo que voy a hacer es cortar. Y ya estaría. Si os sobra un poquito lo podéis cortar antes o pegarlo hasta el final. Eso ya como veáis. Yo lo voy a pegar. Yo lo voy a pegar bien. Lo que sobra, pues hasta el final, hasta donde sobre. Lo pegáis bien de cola. Y así pues más reforzado quedará. Bueno, como veis, ya está la bolsa. No os preocupéis si queda aquí esta raya, que es el añadido, digamos, porque luego todo esto va decorado con los bolsillos, con todo, y no pasa nada. Darle bien con la plegadera por dentro para que se pegue bien todo. Y ya una vez que esté bien seca, ¿veis? Ya está. Ya tendríamos la bolsita, ¿vale? Luego no os preocupéis por esto de aquí, porque esto va a ir embellecido. Luego tenéis que cortar una tira, bueno, eso ya al gusto de cada una, pero yo me gusta poner por encima una tira de 1,5 centímetros a todo alrededor para embellecerlo. Y aquí arriba igual, yo le he puesto una tira después, así también la refuerzas más por dentro, para tapar el eyelet del asa. Pero si no le ponéis eyelet, pues nada, le ponéis un botón y lo pegáis con pegamento el asa y ya está. Pero yo le pongo por dentro y por fuera una tira de 2 centímetros arriba para embellecer y una tira abajo de 1,5 centímetros. Y así también pues va más reforzada. Pero si no, pues la dejáis así o le ponéis un encaje o algo. Yo siempre esta parte de aquí abajo me gusta embellecerla un poco. Pues mira, ya tendríamos la bolsita, ¿veis por dentro? Y ahora vamos a poner los bolsillos y el asa. El asa la vamos a doblar por la mitad, por el doblez que hemos hecho, y la vamos a pegar. Y mientras se seca iremos haciendo los bolsillos. Esto no tiene nada. Esto no tiene nada. ¿Vale? La podéis coser, ¿eh? Yo creo que la voy a coser, pero si no, pues sin coser también queda muy bonita, porque mirad, esta está sin coser. Bueno, pues nada, las dejamos ahí que se vayan secando. Las dos asas las dejamos aparte, luego la hacéis así un poco para darle la forma de redonda con la plegadera. Y ya tenemos las dos asas. ¿Que no queréis coserla? Pues así tal cual. Y lo embellecéis con unos lacitos o con un... Las pegáis con pegamento y luego lo embellecéis con un botón, unos lacitos. Los lacitos pueden quedar muy bonitos en vez de los brats. Pues ya tenemos las dos tiras. ¿Qué más? Ahora vamos a hacer el bolsillo delantero. ¿Vale? El bolsillo delantero lo vamos a doblar pues por todas las dobleces. Esta y luego pues como se hacen los bolsillos con el tipo acordeón, por los dobleces del acordeón, ¿vale? Vale, ya tenemos el bolsillo con el acordeón hecho por los dobleces. Vale, marcarlo bien. Y ahora, buscando el sentido, porque este papel tiene dibujo, entonces el dibujo me tiene que quedar bien posicionado, que no se vea al revés, tiene que quedar así. Entonces el doblez se lo tengo que hacer aquí arriba. Por esa marca que hemos hecho lo doblamos y lo pegamos todo, porque esto es para darle un poco de decoración, para que quede reforzado y no se vea a lo blanco. Pero si vuestro papel es a doble cara y no queréis hacerle esto, pero vaya, que yo lo haría más que nada para refuerzo, porque mira, queda como mucho más reforzado el bolsillo. Si lo hacéis arriba el doblez, queda embellecido y reforzado. Así que ya está. Bueno, pues este bolsillo ya lo tenemos preparado. Ahora vamos a hacer estos dos, que es lo mismo. Por la parte de los dobleces
tipo acordeón, ¿vale? Así. Los dobleces hacia adentro, el otro hacia afuera y el otro hacia adentro. Estos bolsillos son muy chiquititos, pero bueno, al menos cabe un tag, una piruleta, un embellecedor, un ticket, no sé, ya veré lo que pongo. Y lo mismo, en el dibujo, el sentido del dibujo, pues lo tengo que doblar por aquí y esta es la parte que tengo que pegar para que quede embellecido y reforzado. Igualmente, cualquier duda que tengáis, me lo decís en comentarios o me mandáis un mensaje por privado en el Instagram y yo os lo aclaro. Bueno, pues este bolsillo ya estaría también. Este es chiquitito, pero queda muy mono, a mí me gusta mucho. Los dos bolsillos lo mismo. Mirad, ya lo tengo también. Pues bien, ahora que ya tenemos todas las piezas, vamos a empezar a montar el bolsillo aquí delante. A ver, yo lo que hago es lo siguiente. En la parte bonita, que no está el añadido, no le pongo nada. Y en la parte donde está la marca del añadido, es donde le pongo el bolsillo, porque luego con el bolsillo puesto, las asas y lo que le pongamos de embellecedores, ya esto no se ve. Y encima esto va a ir tapado, porque yo aquí voy a poner una tira de papel de 2,5 centímetros. Con lo cual va a quedar tapado. Así que ya tenemos para montar el bolsillo delantero, los dos bolsillos laterales, las asas y dejarme que voy a buscar dos tiras, una de 2 centímetros y una de 1,5 centímetros para embellecerlo de arriba y lo de abajo. Y ahora vuelvo. Pues mira, ya estoy aquí de vuelta, ya le he puesto un asa y le he puesto las tiras decorativas, esta que os digo, esta es de 1,5 y esta de 2. Y bueno, pues ahora voy a poner el otro asa con vosotras para que veáis cómo lo pongo, pero es muy facilito. Es simplemente con un punzón o con un buril hacerle yo lo hago a ojo, hacerle un par de agujeritos al asa para poner los brads. Y aquí igual le tenéis que hacer en la zona esta de 2 centímetros los agujeritos más o menos centrados. Si está un poco arrugada es porque se me ha caído y la he pisado un poco, pero no pasa nada porque ahora cuando la adornemos no se verá nada, vosotras no habéis visto nada. Y mirad, le hago los dos agujeros centrados igual que las otras asas, así, aquí y aquí, y lo vamos a poner los brads y el asa. ¿Que vosotras no tenéis brads? Pues lo pegáis con pegamento y le ponéis un adornito, un botón, unos lazos. ¿Verdad? Yo hago así, pongo el brad y luego lo meto por el otro agujero y aquí así. Así. ¿Veis? Y vamos a poner el otro. Ya estaría. Yo esto ahora lo taparé con otra tira por dentro, que pondré otra tira por aquí de 2 centímetros para tapar los brads. Pero bueno, que también le podéis poner un trocito aquí y ya está, o no poner brad, o ponerlo antes de ponerle la tira cosida para taparlo. No sé, eso ya cada una como vea. Yo ya tengo mi bolsita, le he puesto ya un bolsillo de los laterales. ¿Veis? Ya le he puesto este bolsillo aquí. Se me ha despegado, me cago en la leche. Mira, yo ya le he puesto un bolsillito aquí y ahora vamos a poner el otro en el otro lado y el de enfrente. Madre mía, lo que he hecho con la bolsa, la he arrugado entera,
Menos mal que estás para mí, para meter cositas de las que voy haciendo durante el mes. A ver, vamos a poner este bolsillo. No tiene misterio, esto lo voy a poner un poco a cámara rápida para que no se haga pesado. Sí que voy a cortar aquí con vosotras para que veáis por dónde se corta el bolsillo. Se le quita estos 3 trocitos. ¿Veis? 3 trocitos le quitamos de aquí y otros 3 de aquí. ¿Veis? Tiene que quedar así. Y el grande de delante también lo mismo, le quitamos de aquí un trocito, los 3 cuadraditos y otros 3 cuadraditos por aquí y ya estaría. Y ahora los voy a pegar y ya estaría. Esto es muy fácil, si no tiene nada esta bolsa. Mirad, no tiene ningún misterio, ya le he puesto los 3 bolsillitos. Voy a esperar que se seque un poco para empezar a adornar la zona esta de aquí. Y ya estaría, es súper fácil, chicas, muy fácil. Esta que me ha quedado hecha un buñuelo porque la he pisoteado, se me ha caído al suelo y no me he dado cuenta y la he pisado. Y bueno, pues esta como va a ser para mí, porque yo esta me la pongo en mi escritorio y voy metiendo las cositas que voy preparando durante el momento. Los proyectos del momento, pues los voy metiendo aquí las cositas y las voy utilizando. Así que me va a venir muy bien esta. Va a ser para mí. Y la bonita esta, pues para enviar en los snail mail. Para que veáis que a veces salen accidentes. ¿Qué vamos a hacer? Pues bueno, ahora me espero a que se seque y vuelvo en un segundo, ¿vale? Bueno, pues yo estoy aquí mirando a ver qué le puedo poner. Mira, ¿veis? Le podéis poner un lacito en lugar de un brad. Y solamente pegarlo, y también queda monísima. Y no se tiene que esconder, no tenéis que poneros a esconder el brad este. También es una opción. Yo ahora voy a terminar de decorarla, que no sé cómo lo voy a hacer. Y con estos chipboard de la colección. Y os la enseñaré ahora para que la veáis un primer plano. Y bueno, con esto me despido hasta la semana que viene, que espero que os haya gustado, que es muy fácil de hacer y si lo hacéis me etiquetáis en el Instagram, que os lo dejo por aquí mi Instagram, porque me haría ilusión ver cómo os ha quedado vuestras bolsitas. Y sin más, me despido hasta la semana que viene, que seáis felices. Muchos besos, corazones, ¡mua!